Bueno, vamos entonces hoy a hablar de lo que sucedió con el Imperio Turco Otomano después de la Primera Guerra Mundial. En 1919 empiezan a firmarse ciertos tratados para ver cómo va a quedar repartido el Imperio Turco Otomano. Y se viene una rapiña feroz en torno a este territorio. Eh, Están viendo cómo se lo reparten a dentelladas entre Francia, Gran Bretaña, Italia, Grecia y aún Rusia, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos que las intenciones de Rusia de quedarse con una parte de este territorio van a quedar frustradas por el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, que va a interrumpir estas ambiciones del antiguo imperio ruso para quedarse con una parte de Anatolia, y es más, con Estambul mismo. Pero como mencionamos, la revolución para completamente estas ambiciones anteriores. Eh, la misma revolución bolchevique va a desvelar en 1917 el acuerdo de Sykes-Picot, el acuerdo franco-británico, donde justamente se hacía una repartición de Oriente Medio. Dentro de esta repartición, pues vemos que los británicos van a estar, digamos, van a ser los más interesados en ver cómo pueden acaparar el máximo de territorio dentro del imperio turco otomano. Entonces, lo que vemos es un imperio completamente humillado, completamente ultrajado, y que frente a este fatalismo que le deja el hecho de que ya no sea un imperio, y que al contrario todos los aliados de la Entente estén justamente dentro de su territorio viendo para cómo se lo van a repartir, pues esto genera una sensación de derrota que va a estar muy marcada y que solamente va a poder ser superada por la presencia de Kemal Atatürk. Entonces, vamos a ver varias cosas. Al interior de Anatolia, al interior del antiguo imperio turco otomano, todavía está presente, ya languideciendo, el gobierno del sultán Mehmed VI, que es el último de todos, Sadrettin lo llaman, se va a dar una división de gobiernos. Por un lado está el gobierno del sultán, que se vuelve colaboracionista con los vencedores, es decir, sobre todo con Inglaterra, con Francia, Italia, pero sobre todo con Inglaterra. Y por el otro lado se está formando en Ankara un nuevo gobierno liderado por Kemal Atatürk, donde están los nacionalistas que quieren, que quieren oponerse a esta manera tan humillante como los aliados están tomando decisiones sobre el territorio turco. Entonces hay como dos gobiernos simultáneamente que se dan. Esto al interior de Turquía. Por el otro lado, pues los franceses llegan a territorio al lado, llegan a los bordes de los estrechos. Los ingleses van a apoyar, inicialmente los italianos entran también, pero los ingleses están mucho más interesados en otorgarle territorio a Grecia, territorio de la Anatolia a Grecia. Básicamente la ciudad de Esmirna, que había sido tomada inicialmente por los italianos, los británicos van a apoyar al ejército turco para que recupere esta antigua y gran ciudad que es Esmirna. También vamos a ver cómo los griegos quieren ocupar lo que es la Tracia oriental, es decir, la Macedonia, el norte de Macedonia. Y si bien no acaba de pasar la repartición del territorio a través del Tratado de Sèvres, ya los griegos están ocupando territorios como si esto ya
fuera un hecho. Y esto genera en los turcos una rabia enorme, porque realmente los griegos participan a lo último en la Primera Guerra Mundial, en 1917, bajo la invitación que hacen los británicos, y sobre todo los británicos les prometen territorios si ganan la guerra. Entonces, cuando la Entente, la alianza franco-británica básicamente con los italianos y ahora con los griegos, cuando ellos ya están listos a repartirse ante ya el imperio, entonces vamos viendo que los griegos piden de entrada y de manera muy agresiva ya recuperar lo que les prometieron para que participaran con ellos en la Primera Guerra Mundial con los aliados de Entente. Entonces, los griegos entran, vamos a asistir a una guerra muy, muy dolorosa, que es la guerra greco-turca, que arranca en 1919 y solo termina hasta 1922, con la expulsión total de los griegos. Aquí aparece y vuelve y brilla una figura que ya habíamos visto anteriormente en lo que fue la batalla de Galípoli contra los británicos, que fue el estratega, porque realmente Kemal Atatürk era un genio militar, y él logra en esta batalla de Galípoli logra ganarla a los británicos. O sea que nosotros vamos viendo que Kemal Atatürk tiene ya unos antecedentes que lo hacen ser considerado como un héroe nacional, no solo por la batalla de Galípoli. Él ya había estado en todo lo que fue la antirrevolución islámica de 1909, él había participado contra la revolución, contrarrevolución albanesa por parte de los turcos. O sea, él está presente en todas las batallas definitivas, pero la más definitiva de todas, además de la de Galípoli, que fue en 1915, vamos a ver que él va a liderar en 1919 todo un movimiento nacionalista que quiere recuperar la dignidad y la autonomía de Turquía. Entonces, Atatürk se lanza a liderar la guerra contra los griegos. Los griegos ya habían, como habíamos visto, dominado la ciudad de Esmirna, tenían Tracia Oriental, habían logrado desembarcar en la zona del Ponto, donde ya vivían griegos y donde habían llegado armenios que habían huido del genocidio. Entonces, Kemal Atatürk empieza a gestar este movimiento nacionalista de recuperación de la dignidad turca, y como es un hombre tan capaz desde el punto no solamente de vista militar, sino desde el punto de vista diplomático, él logra él logra dominar a un ejército turco que casi que lo triplicaba al ejército, o logra dominar al ejército griego, que contaba con 85.000 más o menos, con 85.000 soldados, mientras que los turcos solo contaban con 25.000 soldados. Y en esta desproporción, Kemal Atatürk logra dar un aire, un espíritu de recuperar a toda costa el territorio que ha sido expoliado después de la Primera Guerra Mundial, y logra dominar a partir de masacres muy fuertes que se hacen en la región del Ponto, logra expulsar a los griegos de Esmirna, y ya en el segundo tratado que viene después del de Sèvres, que es el de Lausanne, ya se hacen, es como unas, se trasladan de Grecia hacia Turquía 1.200.000 personas griegas, y 500.000 turcos regresan de Grecia a Turquía. Se hace un traslado de poblaciones que permiten como
consolidar ya para Atatürk lo que será la futura República de Turquía, donde va a predominar un nacionalismo turco. De alguna manera, pues toda esta rabia que los turcos tienen con todas estas intenciones y esta guerra que produjo la invasión griega apoyada por los británicos, pues genera cada vez más un sentimiento de indignación que Atatürk sabe liderar para recuperar todos estos territorios. Ahora, al interior del gobierno, como vimos, hay dos gobiernos, el del sultán en Estambul, que colabora con los vencedores, especialmente con Inglaterra, y está el gobierno de Ankara, que es el gobierno que predomina donde está Kemal Atatürk, y es un gobierno nacionalista. Allí en Ankara él va a configurar un parlamento precario que después será convertido en una gran asamblea nacional que va a dar inicio ya a la estructura del nuevo Estado-Nación de Turquía, que será el que surja después de la guerra greco-turca posterior a 1922. Entonces, al interior del territorio turco, básicamente el ejército se vuelve cada vez más nacionalista para poder expulsar a todos estos aliados británicos que están queriendo usurpar cada vez más parte del territorio otomano y persiguen, muchos de los prisioneros de los aliados son liberados, todo el territorio turco se abre a la entrada de los británicos que controlan los estrechos, el Bósforo y parte de los puertos, controlan ferrocarriles, controlan casi que toda la administración del Estado antiguo otomano y entendemos cómo Kemal Atatürk se convierte como en el padre fundador de la Turquía moderna que está emergiendo después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí ya vemos cómo Kemal Atatürk se consolida, va a definir un nuevo Estado, vamos a verlo la próxima vez, con unas características particulares, donde básicamente se va a hablar el turco, pero se va a utilizar un alfabeto latino, es decir, él hace como una síntesis entre todo el legado de la Revolución Francesa en su primera etapa liberal, y toda la recuperación de una identidad propiamente turca. Es como esa fusión lo que le va a dar una identidad a este nuevo Estado que surgirá. Entonces, seguiremos la próxima vez con toda el devenir de este Estado que se forja en este momento.